Trabajaba en la estación de radio de mi facultad. Era costumbre hablar sobre los eventos del campus, cualquier novedad en la ciudad y también complacíamos a los estudiantes que nos pedían canciones, sorprendentemente la facultad lo permitía. Recuerdo que hubo una época en que los estudiantes llamaban repetidas veces al programa solicitando una canción titulada See You After, Babe, una pegajosa canción pop interpretada por una banda que solo había tenido éxito con aquel hit, llamada Symmetry Icon, el peor nombre de un grupo de música que jamás haya escuchado. Pero era uno de los más grandes éxitos en torno a octubre y noviembre de 2008. Como uno de los DJs del campus, me tocó reproducir aquella canción unas 1000 veces en ese par de meses. La escuchaba en todos los lugares a donde iba. Tiendas, gasolineras, en las estaciones de radio de verdad, y creo que incluso llegué a verla en MTV. Había algo raro con esta canción, pero no puedo recordarlo con precisión. Tuve que buscar en Google el nombre de la pista y de la banda, pero no encontré ningún resultado. Ni siquiera en YouTube pude encontrar algo al respecto. Frecuento un grupo de alumnos de aquella generación, y me atreví a publicar un mensaje preguntando si alguien recordaba la canción. La publicación recibió algunos me gusta y varias personas empezaron a llamarme por inbox diciéndome de las cosas que recordaban de aquel misterioso hit de la banda Symmetry Icon. Una mujer me escribió que no podía recordar muy bien cómo iba, pero que la letra era extraña y poco convencional. Otro colega me dijo que era tan pegajosa que se le quedó en la cabeza durante semanas. Pasó una semana desde que hice la publicación en el grupo de alumnos, y entonces recibí un mensaje de un sujeto llamado Matt, que vivía en el cuarto contiguo a mi dormitorio en aquella época. Me envió un mensaje privado preguntando si había encontrado algo relacionado con la canción. Le dije que no. Me respondió que no tenía más que vagos recuerdos de aquella canción. Aquí está el mensaje íntegro, nota. Paul era el compañero con el que compartía la habitación. Viejo, no escucho esa canción desde aquel año y Paul solía ponerla en el cuarto todo el tiempo. No lo recuerdo específicamente, pero no era la típica canción de pop, y todo mundo la amaba. Yo la odiaba. Pero Paul, de verdad, la amaba, siempre estaba cantándola. Hasta que un día nunca más volví a escuchar la canción y Paul empezó a actuar de una forma extraña. Era un tipo fiestero y animado, pero en aquella época se volvió totalmente depresivo. Un día le pregunté cuál era el problema, y me dijo que no podía sacarse aquella canción de la cabeza y que se había ido para siempre y nunca más la volvería a escuchar. No sé si lo sabes, amigo, pero Paul sigue mal, no tiene empleo, no tiene novia, casi nunca habla con otras personas y a veces le envío mensajes y lo único que me responde es lo mucho que extraña el 2008, cuando la vida era buena. Está en el grupo de alumnos, y sé que vio tu publicación, me preocupa que se asuste o algo así. ¿Podrías hablar con él? Después envié un mensaje a Paul, preguntando cómo estaba. Yo. Oye Paul, tiempo de no saber de ti, amigo. ¿Cómo has estado? Paul. Sal. Oye, qué bueno hablar contigo. Yo. ¿Cómo estás, compañero? Paul. Ya casi me voy, pero estoy bien. Yo. Qué bueno. Paul. Vi que publicaste algo en el grupo de alumnos. Hermano, y aquella canción era mi vida. La extraño tanto, no puedo creer que haya desaparecido. Yo. Bueno, estoy seguro de que tarde o temprano alguien la encontrará. Paul. No, amigo, y eso ya fue. Así es como funcionan las cosas en el mundo, las cosas vienen y van. Se convirtió en una canción tan viva y ahora está muerta. Viejo, la extraño tanto. Aquello sí que era mi vida. Yo. Paul. Sé que me comporto de forma extraña, Matt siempre me dijo que debía buscar ayuda, pero no. Solo tengo que escuchar aquella canción una vez más. Y es un infierno saber que nunca podré hacerlo. Aquello me asustó un poco, entonces abandoné la conversación y pasé a una breve charla sin sentido hasta que tuvo que salir. La noche siguiente, 24 horas después de nuestra conversación, regresé del trabajo y vi varios perfiles con la imagen de un listón negro que publicaban condolencias. Paul se había quitado la vida aquel día. Me horroricé al enterarme de que se había acuchillado el rostro en repetidas ocasiones para suicidarse. Y saber que fui una de las últimas personas con las que habló me hizo sentir peor. Matt me envió un mensaje aquel día. La culpa fue de la canción. Lo siento mucho. Sal, no es tu culpa. Pensándolo mejor ahora no fue nada de buen gusto, pero en aquel momento pensé que sería genial encontrar, de alguna forma, See You After, Babe y ponerla en su muro. Como si fuera el punto final de aquella historia.
Pasé la semana siguiente preguntando en Yahoo Respuestas, en foros de música y comentando en videoclips de música pop del 2008. Nadie tenía nada que decir sobre la canción. Puse mi correo electrónico junto con algunos comentarios, pero no había recibido nada hasta ayer por la noche, 13 de enero de 2016. En mi bandeja de entrada había un mensaje de un sujeto llamado Brad Hoskins. En el asunto ponía música de la banda Symmetry Icon. Adjunto al correo había un archivo en MP3 y en el cuerpo podía leerse lo siguiente. Hola Sal, vi tu publicación en nombre del foro, solicitando información sobre la canción de Symmetry Icon, See You After, Babe. Creí que lo mejor era enviarte un email para dejar las cosas claras y quizá lograr que desistas en tu búsqueda. Te envío esto con la esperanza de que guardes discreción. Aunque no existan muchas personas que recuerden esta canción, aquellos que la recuerdan pueden encontrarse con esto y volverse locos. Pero tú pareces un buen sujeto y no queremos que hagas algo de lo que puedas arrepentirte después. Symmetry Icon fue una banda integrada por 3 jóvenes que inició en 2007 y lanzó un álbum en 2008. Resulta difícil creer que el 2008 fue hace casi una década, pero seguramente debes recordar que la música pop estaba al alza en aquellos tiempos. Eran pegajosas, no muy técnicas, llenas de energía pero no al punto de ser hardcore en los beats. En resumen, beats electrónicos tontos. Si le echas una mirada al top 100 de Billboard de aquel año, entenderás de lo que hablo. Bueno, como sea, yo trabajaba medio turno como ingeniero para una pequeña disquera que intentaba encontrar el hit de aquel año. Creyeron que habían tenido suerte con Symmetry Icon, pues el grupo era muy talentoso, especialmente al ser tan jóvenes, todos tenían en torno a los 19 o 21 años. Era muy loca la forma en que lograban manipular los instrumentos, jugar un poco con los ritmos y sacar una canción pegajosa o cualquier otra cosa que la disquera pidiera. Aunque la disquera contrató a Symmetry Icon, su manager fue contratado de forma particular debido a una especie de acuerdo. Ese sujeto era la personificación de la rareza, parecía una especie de Catrín psicópata. Sin embargo, era muy allegado a los miembros de la banda y ellos no querían prescindir de sus servicios sin importar las maravillosas ofertas que la disquera hiciera. En cada grabación y reunión, aquel sujeto raro estaba presente, susurrando al oído a la banda. Parecía que por cualquier cosa que hacían él daba su opinión. La decisión final siempre era de él. De hecho, la banda reconocía que la mayor parte de las ideas de letras de sus canciones venían de él. Entonces, un día la banda perdió un ensayo porque la novia del vocalista principal sufrió un accidente automovilístico que le desfiguró totalmente el rostro. Yo había visto a la chica antes, era absurdamente hermosa, pero después del accidente se transformó en un monstruo. Había perdido el ojo derecho, los labios y la frente se había ido hacia adentro. Había quedado horrible y ella lo sabía, desafortunadamente terminó quitándose la vida, pero no sé exactamente cómo. Todos en el estudio se mostraron muy apenados. El vocalista principal de la banda, Andrew, quedó devastado. Hablamos de que podía tomarse un tiempo de descanso, pero al día siguiente se apareció con una nueva canción que la misma banda había escrito. Habían enviado a su manager al caño. Cuando le preguntamos que dónde estaba, Andrew se limitó a responder que se joda. La canción que habían llevado era See You After, Babe, algo que Andrew había escrito en homenaje a su novia desfigurada. Era cautivante y acelerada, pero totalmente diferente a todo lo que la banda había grabado. Nos entregaron la letra, y casi nos vamos de espaldas cuando la leímos. Tengo una copia conmigo desde hace años. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without you. We made a deal with him, he said he'd rise us up in exchange for something small, but he took your but he took your but he took your First it was just little things, and then it came to this. I didn't think he'd take something that I'd actually miss, but he took your but he took
wasn't an accident. I'm so sorry. I'll see you after, babe. But it took your Un poco depresivo, ¿verdad? Así lo creímos. Es más, el coro original eran solo 4 palabras en una frase incompleta seguidas por un riff de 4 notas, por lo que dudamos de su potencial. Pese a eso grabamos la canción, la editamos, y la mandamos a las altas cúpulas de la música, a quienes les encantó y dijeron que la canción tenía todo para ser un gran éxito. La enviamos a diversas estaciones de radio famosas, que reprodujeron la canción como cualquier otra. Tras una semana, algunos de Hope se solicitaron entrevistas con Symmetry y Icon, pero ellos no querían involucrarse con la prensa. Cierto día, durante una grabación, su terrible manager irrumpió en el estudio y empezó a gritarle a la banda y especialmente a Andrew por haber lanzado una canción sin su consentimiento. Andrew le devolvió los gritos, diciéndole que no lo deseaba más allí, que solo quería componer música y no ser arrastrado a algo tan serio. El manager estaba furioso, decía que la banda no sería nada sin él y que Andrew había sido el primero en estar de acuerdo. Recuerdo específicamente a Andrew diciendo: se suponía que solo sería nuestra sangre, y de nadie más. El manager salió del estudio hecho un huracán, vociferando que arruinaría la música de la banda por aquello. Dijo que haría que todos aquellos a los que les gustara la canción terminaran como la novia de él de Andrew. Nunca más se volvió a ver a aquel sujeto. Después de esta pelea, la cosa más extraña de la que fui testigo en la industria musical fue el efecto que provocó esta canción. La gente empezó a obsesionarse con ella. Incluso las grandes empresas querían comprar los derechos de autor para ponerla en su propaganda. Durante un mes, la escuchamos incesantemente en todas las estaciones. De repente, recibimos llamadas de las estaciones de radio diciendo que los radioescuchas actuaban de forma extraña debido a la canción, era la única que pedían y llamaban constantemente para escucharla. Un DJ en específico llamaba todos los días, a veces más de una vez por día, solicitando conocer a la banda y conversar sobre la canción que cambiaba vidas. Incluso nos dejó un mensaje de voz gritando que tenía que conversar con la banda. Aquello empezó a asustar a los dueños de la disquera. Las personas ahora recibían llamadas, amenazas de muerte y todo tipo de cosas gracias a una maldita canción pop. Era como una droga. Symmetry y Icon desapareció de la faz de la tierra, no volvieron a responder a nuestras llamadas. Después, la disquera y sus dueños recibieron la visita de agentes del gobierno que querían ver si todo estaba bien en el lugar. Nuestro director financiero fue entrevistado sobre la naturaleza de la pista, y mencionaron que algo extraño sucedía a las personas que se exponían demasiado a la canción. Nunca supe exactamente lo que mencionaron al director, pero el rumor era que algunas personas se estaban suicidando porque no lograban sacarse la canción de la cabeza. Afectaba a algunas personas más que a otras, pero aquellos que cometieron suicidio lo hicieron de una forma específica, lo que terminó asustando a la disquera y haciendo que retiraran la canción de circulación. Con la ayuda de los sujetos del gobierno, la disquera retiró See You After, Babe del aire y también eliminó cualquier vestigio de su existencia. El equipo nunca supo exactamente por qué, pero en lo que restó del 2008 escuchamos historias de agentes federales interviniendo estaciones de radio, obligando a los de Hope a que dejaran de reproducir la canción, e incluso llegaron a aprehender a algunos que insistían en hacerlo. Como si todo esto no fuera lo suficientemente perturbador, nos enteramos que los 3 miembros de Symmetry y Icon se habían suicidado poco después de que la canción fuera retirada del aire. Supuestamente se cortaron el rostro con trozos enormes de cristal y sangraron hasta morir. Dejaron una nota diciendo que nunca lograrían hacer algo tan bueno como See You After, Babe y que ni siquiera lo querían intentar. También decían que eran perseguidos por la canción, y que usaron los trozos de cristal para desenterrarla de su mente. No sé si crees en lo sobrenatural, pero la canción no puede encontrarse en ningún lugar por un motivo sombrío. Es algún tipo de brujería que hace que las personas se lastimen. Sé que quieres hacer eso por tu amigo, siento mucho tu pérdida, pero confía en mí cuando te digo que jamás encontrarás la canción completa. Aquella porquería está enterrada para siempre. Durante algunos años, tuvimos la obligación de informar a la disquera si escuchábamos la canción ser reproducida en algún lugar. Yo la escuché en un probador de una tienda de ropa a mediados del 2010.
Lo filmé con el celular con la intención de mostrárselo a mis jefes, pero nunca tuve la oportunidad. Ese tema no se ha vuelto a discutir desde hace años y nunca más la llegué a escuchar desde aquel día. A veces me gusta reproducirla de vez en cuando y pensar en las cosas que sucederán. Mi grabación está adjunta en el correo. Perdóname por la tos en el audio. Habría sido bueno escucharla entera, pero, honestamente, me dio mucho miedo quedarme hasta el final. Escúchala un par de veces y no vuelvas a abrir el archivo, empieza a ponerse extraño cuando la escuchas repetidamente. Ten cuidado. Y si un día escuchas la canción completa en público, huye lo más rápido posible del lugar. Como ya dije, no sé lo que tú creas, pero tengo la certeza de que Symmetry Icon hizo un pacto con el diablo y esta canción es el castigo por haber roto el contrato. Buena suerte. Brad Hoskins. Bajé el archivo y lo reproduje inmediatamente. La reconocí en el instante en que inició. No tengo idea de si Hoskins esté diciendo la verdad o no, por lo que publiqué un fragmento de la canción en YouTube y se la envié a algunos amigos para confirmarlo. Todos concordaron en que esa era la canción, incluso Matt. ¿Alguien más recuerda See You After, Babe de 2008? Yo solo quería escuchar la música otra vez, es triste saber que nunca más lo haré. ¿Hay alguien en tu vida que odies? ¿Alguien por quien darías cualquier cosa para hacerle daño, por quien pagarías cualquier precio a cambio de venganza? Si es así, quizá deberías considerar ir a la ciudad sin luz. Para ir ahí, ve a cualquier ciudad relativamente grande y busca un callejón abandonado por la noche. Entra en él, y cierra tus ojos lo más fuerte que puedas. Di en voz baja ciudad sin luz y concéntrate en la oscuridad. Probablemente has notado que ves colores difuminados y figuras abstractas y enfocas tu vista cuando tienes los ojos cerrados. Observa esas imágenes. Luego de unos minutos, deberían empezar a volverse más claras y brillantes. Cuando esto ocurra, irán tomando formas concretas. Imágenes de asesinatos violentos, animales deformados y semejantes. No importa lo que veas, mantén tus ojos cerrados. Comenzarás a perder la noción del tiempo, pero eventualmente las imágenes se detendrán y solo verás oscuridad absoluta, nada más que un tono negro profundo, sin otros colores ni llenas. Cuando estés seguro de que has alcanzado este punto, abre tus ojos. Ahora te encontrarás en una ciudad bastante oscura, no habrá una sola luz o estrella en el cielo. Deberías poder ver las siluetas azul oscuro de los edificios a tu alrededor. Sal del callejón y camina tan silenciosamente como te sea posible por la acera, sin ir en ninguna dirección en particular. Si escuchas algún movimiento, aléjate tan rápido como puedas del ruido. En la ciudad sin luz habitan animales. Estará muy oscuro como para distinguir bien sus rasgos, pero son del tamaño de los grandes felinos y matarán a cualquier humano que atrapen. Sigue caminando hasta que llegues a un área con edificios más pequeños. El límite de la ciudad. Te encontrarás con un niño, cuyo rostro emitirá un débil brillo, permitiéndote ver que no tiene ojos. Te preguntará, ¿compartirás tu luz conmigo? Di que sí, y el niño acercará sus manos a tu rostro y te sacará tu ojo derecho. Será doloroso, pero esto no te dejará ningún tipo de herida ni sangrarás. Luego te dará las gracias y se irá. Sigue caminando, y un hombre alto aparecerá frente a ti. ¿La luz de quién deseas tomar? Di el nombre de la persona que odias, y tan pronto lo hagas esa persona quedará completa y permanentemente ciega. ¿Tu odio ha sido satisfecho? Te preguntará el hombre. Si es el caso, di que sí, y despertarás en el callejón. Si la respuesta es negativa, di que no, y el hombre desaparecerá. Sigue caminando. Te encontrarás con otro niño sin ojos. ¿Compartirás tu luz conmigo? Di que sí y te sacará tu ojo izquierdo, dejándote ciego. Sigue caminando y el hombre alto se te aparecerá de nuevo, aunque por supuesto ahora tendrás que depender del sonido de su voz. ¿La vida de quién deseas que la oscuridad reclame? Di el nombre de la persona que odias, y esa persona morirá. No se te preguntará si tu odio ha sido satisfecho esta vez, y no serás capaz de volver al callejón. Te advertí que te aseguraras de que realmente odiabas a alguien antes de hacer esto, porque pasarás el resto de tu vida vagando por la ciudad sin luz, ciego, con solo tu odio para reconfortarte. Para algunas personas, eso es suficiente. El mundo en que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Siendo los seres humanos curiosos que somos, naturalmente, tratar de buscar estas cosas.
Si lo hace, nos ha conducido a notables descubrimientos e inventos que nunca podríamos haber imaginado hace un centenar de años. Hemos derrotado a la enfermedad, construido para el propio cielo e incluso máquinas que nos podrían llevar más allá de las nubes y en las estrellas creado. Si nuestros antepasados pudieran vernos y lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos ven como dioses. Nuestra curiosidad innata y el ansia de conocimiento no siempre nos ha llevado a la grandeza, sin embargo. La verdadera maldad y la oscuridad también se han descubierto en la conquista de humanidades del conocimiento. Y al final, me temo que este mal será nuestra perdición. No digo esto desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado y simplemente meditado las cosas bien, no, lo digo porque lo he visto, experimentado. Yo era parte de ella. El evento que voy a transmitir a usted es cierto en su totalidad, esto lo juro. Estoy seguro de que esto va a caer en oídos sordos y muchos de ustedes va a creer que esto es solo otra historia espeluznante con la intención de darle emociones baratas, pero te prometo que esto no es ni mi intención ni mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente para advertirle de lo que se esconde tras el velo de lo que podemos ver y entender, para mostrar lo que nos espera en la oscuridad. Incluso si yo mismo no lo entiendo. Lo que estoy a punto de decirle ha pasado, y estoy seguro de que va a suceder de nuevo. En 1971 un científico no tan bien conocido comenzó los preparativos para un proyecto muy secreto conocido simplemente como el experimento Harbinger. Me gustaría mantener la identidad del científico en secreto por razones personales, por lo que a través de este relato, me referiré a él como Zimmerman. Todo lo que se sabe sobre él es que se había criado en algún lugar de Maryland una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esta tarde él, entre sus colegas científicos, se burló de la metafísica sobre lo que era, y sigue siendo, en ese momento. Opiniones de Zimmerman concerniente al otro mundo no eran la única causa para él ser un chiste. Zimmerman era muy conocido en su época por ser despiadado y frío allá de toda medida. Él nunca se preocupó por los medios, todo lo que le importaba era los resultados, y si él predijo que los resultados sean lo suficientemente valioso, nada valdría la pena para su obtención. Fue esta la lujuria insaciable y brutal de la verdad que le hizo temer entre los que sabían de él. Y los pocos que sabían de él no le temían. Ellos creyeron en él, y él y su trabajo ha seguido de cerca. La palabra Harbinger en sí tiene un tinte tan misterioso e intimidante. Tal vez sea la forma en que suena la palabra o tal vez es simplemente debido a su asociación con el proyecto, pero la palabra siempre parece llevar una cierta cantidad de fatalidad con él. Lo cual tiene sentido, la palabra en sí significa para advertir o presagiar. No me puedo imaginar la razón de Zimmerman para darle al experimento este título, pero en retrospectiva, encaja a la perfección. Zimmerman llegó a seleccionar unos pocos, yo era uno de ellos, nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que podrían mantener la confidencialidad y no difundir chismes de su obra. Mientras que él no confiaba plenamente a algunos de nosotros, que él sabía que éramos profesionales y que por alguna razón u otra, todos estábamos en extrema necesidad de empleo. Yo había trabajado en la clínica local como médico, pero yo estaba sorprendido robando medicación y fue despedido de inmediato. Esto dejó una marca muy oscura en mi currículum, por lo que el trabajo era difícil de encontrar. Yo también era un nativo de Alaska y vivía cerca de donde el experimento se llevaría a cabo, así que supongo que se podría decir que era una opción conveniente. Como se puede imaginar, no dejé pasar la oportunidad. Era difícil no hacerlo cuando vi el pago. 15 de nosotros fueron contratados en total. Algunos eran colegas suyos que he estado trabajando con él durante un tiempo, algunos eran trabajadores de mantenimiento y unos pocos fueron contratados como seguridad privada. Yo era el único profesional de la medicina para ser contratados. Todavía es una maravilla para mí el que incluso logró los fondos necesarios para el experimento, yo no estaría completamente sorprendido si su financiación no era de todo legal. Pero legal o no, necesitaba el dinero y él estaba pagando. En retrospectiva, es una decisión que he llegado a lamentar. Después de que Zimmerman obtuvo su dinero, él lo utilizó para comprar una relativamente grande terreno bajo tierra en el desierto helado de Alaska. Y sobre ese terreno, Zimmerman habría construido una estructura de hormigón, no muy diferente a un búnker de hecho. La única diferencia es que su objetivo era mantener a los posibles daños que figura dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera, como él decía. La mayor parte de la estructura excavada debajo de la tierra que tuvo el efecto de hacer que el complejo subterráneo parecen mucho más pequeños de lo que era desde el exterior, como era de esperar.
Solo había una manera de entrar y salir de la estructura subterránea, y fue a través de una escalera que conduce a partir de un pequeño edificio de hormigón sin pretensiones en la superficie, que me referiré a partir de ahora como el edificio de entrada para mayor comodidad. Después todos se habían ido a la cama por la noche, la escotilla que contenía la escalera sería sellado con una tapa de metal muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto en cuanto a esto. Situado no muy lejos del edificio con la entrada hay una serie de cabañas de madera que servirían como los dormitorios para el personal de Zimmerman. En comparación con el edificio de la entrada que se coloca en la superficie, el sistema subterráneo es masivo. En el centro del complejo estaba la sala de control. Aquí es donde toda la electrónica de las instalaciones se encontraban, esto incluía cámaras de seguridad, luces y controles de la puerta. Consolas, monitores y computadoras se alineaban en las paredes de esta gran sala central. Aquí es también donde la escalera en el edificio de entrada conectada al complejo subterráneo. Conectado a la sala de control de 3 puertas, una conduce a una habitación más pequeña que servía como la enfermería, otra puerta conduce a una sala de descanso y el último es la puerta en los pasillos. Los pasillos son donde el complejo comenzó a sentirse muy extraño. Eran, por alguna razón, establecidos en un régimen extremadamente confuso que condujo en círculos y para completar, con callejones sin salida. Estos pasillos formaban gran mayoría del complejo y sería muy fácil perderse en el laberinto si no estaban familiarizados con el lugar. Pero si sabías dónde ibas, usted se encontraría de pie con uno de cada 3 habitaciones de 8 por 8 pies en poco tiempo. Cada habitación tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la habitación y los 3 de esas cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. Las cámaras también fueron esparcidos por los pasillos, así que todo el que estaba viendo su correspondiente pantalla podía ver en cualquier lugar que querían cuando querían. Puertas metálicas gruesas de pie a la entrada de cada uno de los 3 habitaciones se ubicaban y para abrirlos usted tendría que introducir un código de 4 dígitos en un panel ubicado cerca de la puerta. Recuerdo que cuando llegué por primera vez en el complejo, los pasillos me asustaban. Siempre he sido claustrofóbico y esos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o, más exactamente, la falta de ruido, fue también una gran fuente de temor para mí en esos sombríos pasillos estrechos. Siempre era tan poco natural el silencio, como si todo el mundo había dejado de moverse. Realmente te hace sentir como si estuvieras atrapado ahí abajo. Afortunadamente, sin embargo, solo rara vez me aventuró en los pasillos porque yo era el único profesional de la medicina en la instalación y prácticamente no tenía razón para entrar en ellos. Al principio me pareció tan peculiar que Zimmerman pediría un profesional médico como yo en un proyecto como este, pero para el momento en que todo había terminado, comprendí por qué. El propósito oficial del experimento Arbinger era probar y observar los efectos de aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es lo que aparece en los informes que se envían a cabo por lo menos. Pero sin el conocimiento de todos aquellos que no participaban en el proyecto, con exclusión de los sujetos, el verdadero propósito era mucho más oscuro. Como he dicho antes, Zimmerman había tenido siempre una obsesión por lo oculto y lo sobrenatural. Trató de demostrar su valía a los que no creen en él. Él quería una prueba física que lo sobrenatural era un fenómeno real, y él quería ser el primero en alcanzar dicha prueba. El verdadero propósito del experimento Arbinger era encontrar pruebas de la metafísica, un mundo en el que no podía ver. La idea de hacer esto era, naturalmente, un poco desalentador e incluso terrorífico, pero era el método de Zimmerman, así que fue realmente aterrador. Zimmerman creía que iba a ser capaz de abrir un portal entre los mundos momentáneamente, permitiendo 3 entidades aleatorias para cruzar a nuestro mundo, y cada uno de estos seres quedaría atrapado dentro de una de las 3 salas. Zimmerman tenía la teoría de que cualquier entidad que trataría de trabar sobre el ser vivo más cercano que tenía la capacidad para ello. Quería utilizar esta técnica para atrapar a un espíritu en una forma física, por lo que le permite entrar en un ser vivo que había sido inyectado con una mezcla de sustancias creado por Zimmerman. En teoría, este compuesto podría mantener a la entidad que se limite a lo que se une a, la única manera que sería capaz de salir de un anfitrión que habían sido inyectados con el compuesto fue a través de la muerte. Según Zimmerman, el anfitrión tendría que ser algo vivo, con una voluntad suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión. Y solo hay una especie conocida que posee la cantidad de voluntad necesaria para los humanos.
Zimmerman también había hecho algo para garantizar que las entidades solo entrarían las 3 habitaciones y que solo habría una sola entidad en cada habitación, aunque no puedo decir que sé qué es exactamente lo que hizo. De hecho, sé casi nada cuando se trata de cómo Zimmerman logró hacer lo que hizo. Le gustaba mantener su metodología en secreto a su más confiable personal y él mismo, muy probablemente debido a su paranoia de que alguien robe sus ideas y tomar el crédito por el éxito de dichas ideas. Si hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de que me inscribí, puedo haber reconsiderado. Pero Zimmerman decidió no nos dicen hasta que nos reunimos todos en su fortaleza. Incluso si ninguno de nosotros quería irse, dudo que nos hubieran permitido hacerlo. El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era leal a él y, no es improbable que Zimmerman les había dado la orden de no permitir a nadie que se vaya. Hubo 3 temas diferentes incluidos en el experimento, todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído hacia el proyecto bajo la creencia de que ellos estarían participando en un estudio inofensivo del efecto de aislamiento en la mente humana, como he mencionado antes. Razón por la cual ninguno de los sujetos se opuso cuando se dieron cuenta de que se limitaran a una de las 3 habitaciones que he mencionado antes. El primer tema era un hombre joven, era al parecer sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que se había ofrecido para participar en el estudio. La segunda era una mujer. Mirarla, me di cuenta de que era una adicta de algún tipo. El tercer y último tema era un hombre mayor, un vagabundo si tuviera que adivinar. Una cosa que todos ellos tenían en común era que ninguno de ellos tenía familiares o amigos. En resumen, nadie los echaría de menos, por lo que fueron elegidos para el proyecto. Lo siento, me gustaría poder proporcionar más información acerca de los temas, pero todo esto se ha sacado de la memoria y me dieron muy poca información sobre los 3, para empezar. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio original. Yo estaba ansioso por empezar, así que empaqué y me dirigí hacia el complejo tan pronto como pude. Llegué en el compuesto de una semana antes de que los sujetos incluso habían firmado, y un mes antes de que el proyecto se inició incluso. Yo no era el primero en llegar por cualquier medio. Cuando llegué allí, Zimmerman, sus colegas y el equipo de seguridad ya habían llegado. Supongo que se podría decir que yo era el primero entre la gente y Zimmerman no creería que llegaría. Todo el mundo había llegado alrededor de una semana antes de que comenzara el experimento. Había una brecha notable entre los que estaban allí simplemente por el dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmerman. El 15 de octubre de 1987, todos los preparativos estaban en su lugar. Los sujetos habían sido sellados en sus habitaciones, las cámaras, las luces y los oradores fueron totalmente operativos y todos los miembros del personal se habían asentado en. Había llegado el momento para que el experimento comience oficialmente. Zimmerman pidió a todos que informe a la sala de control alrededor de las 9 p.m. a presenciar el inicio del experimento, que quería que todos estén presentes cuando él probó que todas sus teorías habían sido correctas y que no era más que un loco, quería a todos para ver los frutos de su trabajo. Cuando todo el mundo por fin se había reunido en la sala de control, Zimmerman nos miró a nosotros y dijo simplemente, observen. Luego dio su espalda a nosotros, tomó el micrófono que proyectó su voz a través de las 3 habitaciones y luego comenzó a cantar en un idioma extraño que me siento seguro de que nadie podía entender, solo Zimmerman. Todos nosotros observamos los 3 monitores de gran tamaño en la pared, en silencio esperando a que algo suceda. Todos los sujetos estaban en su habitación, estupefactos por el canto de Zimmerman, mirando a los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Después de unos 5 minutos, sentí algo horrible. No puedo explicar qué es exactamente lo que era, pero una terrible sensación de miedo se apoderó de mí, me habla enigmáticamente con miedo. Fue entonces que el suelo en realidad comenzó a temblar de manera sutil y las luces empezaron a parpadear. Zimmerman siguió cantando en el micrófono como si nada estaba apagado o mal, mientras que los sujetos comenzaron a correr alrededor de sus habitaciones, pidiendo ayuda a gritos. Entonces, de repente la tierra dejó de temblar y la imagen de la pantalla se convirtió en estática. El aire comenzó a llegar a ser muy pesada, como todos se miraban a los monitores, a la espera de que recuperen su imagen y nos muestren lo que estaba pasando o habían sucedido en esos 3 habitaciones. Durante un tiempo todo estaba en silencio, pero luego hubo gritos. Los gritos de una mujer que va a través del dolor insoportable y el terror comenzaron a resonar en el complejo.
Los gritos similares de hombres comenzaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer y juntos se mezclaban en una sinfonía tremenda de dolor y miedo que venció sin piedad nuestros oídos. Aquellos de nosotros que estuvimos aquí por el dinero comenzaron a darse miradas de asustados mientras los leales a Zimmerman parecían completamente normales. Queríamos salir y no volver nunca más a este lugar horrible, pero todos sabíamos en el fondo que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Nos quedaremos aquí para el largo plazo, no había escapatoria. Fue a las 10:13 de la noche cuando los gritos finalmente se detuvieron, los monitores aún no habían revelado lo que había ocurrido en esos 3 habitaciones. Tan pronto como los gritos terminaron, Zimmerman se levantó y se despidió de todos nosotros para pasar la noche, y agregó que todo se nos prohíbe volver al complejo hasta las 10 horas de mañana, no es como cualquiera de nosotros quería demasiado. Todos solemnemente hicimos nuestro camino fuera del complejo y hacia las cabañas donde nos acomodamos en la noche. Creo que es seguro decir que no todos nosotros dormimos bien esa noche, y yo no era uno de ellos. A la mañana siguiente todo el personal había llegado a la entrada del edificio. Todos nos quedamos dentro intercambiando miradas cansadas o nerviosas mientras esperábamos a que Zimmerman llegara a abrir la escotilla que ocultaba la escalera. Podía ver el miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros, mientras que otros no parecen haber sido afectados ni remotamente por lo que pasó anoche. Zimmerman apareció 5 minutos después de las 10, pidiendo disculpas por su tardanza al entrar por la puerta del edificio de entrada. Abrió la escotilla y, sin ninguna duda, comenzó a descender la escalera hacia abajo en el abismo negro. Él casi parecía entusiasmado. Yo fui el primero en seguir detrás de Zimmerman mientras descendíamos en la instalación. Parecía que cuanto más me bajé, más la oscuridad se acercaba a mí, como si me estuviera tratando de tragar entero. Y mientras bajaba más profundo no podía dejar de sentir que este lugar era diferente de alguna manera. Mientras que antes solo habían pasillos y habitaciones de concreto inquietantes, ahora había algo más, algo hizo que el enrarecimiento se sintiese tan real y personificada. Me sentí como una escena horrible y espantosa que nos esperaba allí, pero yo seguía bajando, a pesar de mi miedo y mi duda. Esto ya no era solo un búnker espeluznante, hubo oscuridad y maldad en el aire, un verdadero mal ahora vivía aquí, y yo podía sentirlo. Finalmente sentí que mi pie tocó tierra y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio estar en tierra firme. Casi como si fuera una señal, los focos volvieron a la vida, rociando la habitación con su luz cálida y bienvenida. Zimmerman debe haber conectado la alimentación, pensé. Me permití tomar un par de segundos para examinar la sala de control. Fue exactamente como lo habíamos dejado la noche anterior, por lo que le di una oración silenciosa y agradecida. Era casi como si nada inusual hubiera pasado. Me sacudí de mis pensamientos como lo recordaba los monitores llenos de estáticas de la noche anterior. Dejé que mis ojos lentamente se abren paso hacia los monitores en la pared, anticipando las escenas tristes y temerosos que sería en ellos. Mi atención se agarró primero por el monitor 1 y 3, que seguían con estática pura. Hubiera sido un pequeño alivio, pero entonces la imagen sin movimiento en el monitor 2 me llamó la atención. Habitación 2 era todo quieto y todo parecía totalmente intacto. Yo no podía dejar de jadear como me di cuenta que lo único que era diferente, la mujer estaba en el centro del pequeño cuarto de concreto, una expresión de miedo y el terror se congeló en su rostro demacrado mientras yacía en silencio y sin vida acostada en el suelo boca arriba. La expresión de Zimmerman volvió a ser enojado al ver esto, ordenó que el segundo monitor se apagase, y se fue. No preguntamos por qué, no es como cualquiera de nosotros quería ver la terrible escena por más tiempo. También ordenó que si las imágenes en los monitores de 1 y 3 no volvieran dentro de las 2 horas siguientes, el equipo de seguridad sería enviado para investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al oír esto. Lo hicieron parecer como si no tuvieran miedo, pero pude verlo en sus ojos. El tic-tac sutilmente en voz alta del reloj era el único sonido que retumbó en la sala de control mientras yo miraba los monitores. 1 hora y 50 minutos habían pasado, y estática todavía era lo único que ocupaba monitor de 1 y 3. Todos los demás miembros del personal estaban trabajando, menos yo. Esto se debió al hecho de que el proyecto había sido completamente libre de lesiones hasta ahora, así que básicamente no tenía nada que hacer más que esperar a que alguien se lastime. Zimmerman, un par de sus colegas y yo éramos los únicos que ocupaban la habitación. Ellos charlaron en voz baja entre sí en el otro lado de la habitación mientras yo pasaba mi tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la actualidad me encontré.
Yo había hecho claramente un error al venir aquí, el cadáver en la habitación 2 era prueba suficiente de ello. Y solo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos fueron interrumpidos pronto cuando la imagen del monitor de 3 regresó. La clara imagen ahora apareciendo en la pantalla hizo que los ojos de todos presentes se ampliaran notablemente. Lo que se muestra en el monitor era horrible. Un humanoide, una cosa se puso de pie en el centro de la habitación mirando directamente a la cámara, inmóvil. Se llevaba el traje que sujeto 3 tenía puesto, pero esto no fue claramente el mismo hombre que había entrado en la habitación. Lo que me llamó la atención primero fueron sus ojos. Eran de color negro sólido y 2 veces el tamaño de los ojos humanos normales, que parecían tan interminable y tan frío. Su cabeza también había crecido con los ojos de tal manera simétrica e inquietante. El ser también había derramado todo el cabello que alguna vez tuvo, e incluso desde el monitor pude ver cómo extrañamente suave y claro era su piel. También había aparentemente crecido en altura y estatura, que se podía ver en el hecho de que el traje estaba ahora, obviamente, demasiado pequeño para su portador. Sus miembros habían crecido especialmente largos, sus brazos colgaban casi tan bajo como rodillas de la criatura. Lo que estábamos buscando en la era de ninguna manera el mismo hombre que había enviado en su interior. El miedo era todo lo que sentí mientras me seguía mirando en el monitor a la cosa en la habitación. Y mi temor parecía ser compartido por los que me rodean, que me hizo sentir tipo de bien. Puede sonar horrible, pero era un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas podrían sentir miedo también. Pero, al mismo tiempo era preocupante porque esto demostró que esto no era parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos nos quedamos mirando el monitor en el que a pesar de nuestro temor, era casi como si estuviéramos en un estado de trance. Mi ya presente miedo comenzó a crecer y propagarse rápidamente a través de mi cuerpo cuando me encontré perdido en los ojos de la criatura, atrapado en su mirada terriblemente hipnótica. Después de lo que parecía una eternidad, me las arreglé para romper el contacto visual con la criatura y desviar mi atención de la pantalla y cuando lo hice, sentí que mis niveles de miedo bajaron considerablemente. Después de un corto tiempo, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad para hacer su camino a someter a las puertas tal como dijo que haría. El equipo de seguridad fue sin lugar a dudas, armados solo con bastones y pistolas. Me centré mi atención en la observación de los hombres que progresaban a través de los pasillos hacia la sala de los sujetos a través de las cámaras. Incluso a través de las cámaras de no tan alta calidad, no era difícil decir que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Sus cabezas estaban con mirada fija hacia abajo mientras caminaban, ellos no poseían la misma confianza dentro de ellos cuando se inició este proyecto. Parecían niños asustados forzados a salir a una terrible guerra. Finalmente, llegaron a la puerta. Tuvimos perfecta visión de ellos y la puerta a través de la cámara pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walkie-talkies e hizo un movimiento hacia la cámara, en respuesta, uno de los colegas de Zimmerman abrió la puerta, los hombres ya tenían sus pistolas a cabo por el momento en que se pulsa el botón. Poco a poco, la puerta empezó a abrirse. Todos observamos con entusiasmo cuando los hombres comenzaron a acercarse a la puerta, las armas dirigidas por dentro. De repente y sin previo aviso, se produjo un fuerte grito. Y como algo limitado fuera de la habitación a los hombres, el monitor se convirtió en estática. Inmediatamente, podíamos oír gritos haciendo eco por los pasillos seguido poco después por el sonido característico de disparos. No podíamos hacer nada más que esperar. Después de un par de minutos, los gritos y los disparos cesaron. Todos esperamos y oramos, confiando en que lo que sea que ha atacado a ellos desde la habitación, no iban a regresar a la sala de control. Después de un par de minutos más, 3 de los hombres regresaron, llevando consigo el cadáver del cuarto hombre. Tenía cortes masivos que cubren su pecho y su cara estaba destrozada, que ni siquiera podía decir quién era más o incluso que era humano. Yo estaba acostumbrado al gore, ser médico y todo eso, así que me sentí un tanto calmado por la masa de carne desmenuzada y ensangrentada que llevaban. Pero muchos de los otros estaban pálidos y vomitaron. El equipo de seguridad llevaba expresiones llenos de terror sin emociones. Uno de los hombres por fin levantó la mirada hacia nosotros, nos miró fijamente durante un rato con esos grandes ojos de los suyos. «Está muerto», finalmente logró murmurar con voz agitada y asustada. Un par de horas fueron pasando. El nombre del hombre muerto era Frank, fue enterrado en el exterior, suelo de Alaska frío.
2 de los hombres estaban ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero a duras penas. Su cuerpo estaba cubierto de rayas verticales con sangre y uno de sus ojos se había arrancado. Me las arreglé para estabilizarlo, pero por muy poco. Los otros 2 hombres vagamente explicado lo que pasó. Al parecer, el sujeto número 1 saltó a flank después de la puerta se había abierto, solo que no era realmente sujeto 1 más. Según ellos, tenía un rostro horriblemente contorsionado y afiladas garras largas. Afirman que han disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto, y luego se vació otra docena de balas en ella solo para estar seguro de que estaba realmente muerto. Solo una vez que estaba muerto regresamos a la sala de control. Después de atender al herido, fui a investigar los monitores. Con el miedo que tenía cuando estaba viendo lo que los monitores me mostraron anteriormente, necesitaba ver. Sujeto 3 era el único que queda ahora y tenía que verlo y asegurarme de que la criatura se encontraba todavía en su habitación. Parecía más como una celda de cárcel que una habitación normal. En este momento, sin embargo, era probablemente una buena cosa. Las cámaras que muestran la habitación de sujeto 1 y la cámara de los pasillos mostraron una pantalla llena de estática. Nadie fue enviado para repararlos o investigar, solo teníamos que esperar que un sujeto estaba muerto y bien muerto. Monitor de sujeto 3 era exactamente la misma que lo había dejado. Sujeto 3 todavía estaba mirando directamente a la cámara a nosotros. Todavía estaba en la misma posición y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, yo pensaría que yo estaba buscando en una imagen fija. En cierto modo, sentí alivio al ver esto, el alivio de que él todavía estaba en su habitación, no había escapado mientras nadie miraba. Después de que todo se calmó, me di cuenta de algo especialmente inusual. Había un extraño sonido que emana de algún lugar. Al principio, era apenas perceptible. La única razón por la que dijeron que era debido a lo extremadamente silencioso que estaba en la enfermería. Pero a medida que pasaba el tiempo, poco a poco comenzó a aumentar de volumen. Después de aproximadamente una hora, era lo suficientemente fuerte que todo el mundo podía oír también. Y después de un par de horas más de su volumen había aumentado tanto que podríamos determinar cuál era el ruido. Era una canción, uno de los miembros del personal identificado como Living in the Sunlight viviendo en la luz del sol, por Tiny Tim. Al parecer, su padre le gustaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en bucle y se mantuvo repitiendo a sí mismo. Aunque hemos sido capaces de identificar el ruido, nos quedamos no puede identificar su fuente. Sabíamos que no era procedente de los altavoces, porque los habíamos apagado, parecía estar emitiendo desde las propias paredes. Más tiempo marcada por lo que todos empezamos a ser cada vez más agitado por la canción, me pasé la mayoría de mi tiempo en la enfermería de la atención a Franco en la sala de control. El miedo flotaba en el aire y la presencia de la oscuridad y el mal inconfundible había duda de su origen. El sujeto 3 todavía no se había movido, había mantenido su mirada fija en la cámara todo el tiempo. Siempre sentía como si estuviera mirando directamente a mí, no importa dónde yo estaba en la habitación. Creo que este efecto también se hizo sentir por los demás debido al hecho de que parecían moverse por la habitación mucho y aparentemente sin razón. Después de unas horas, la canción era tan fuerte que la gente casi tuvo que gritar para comunicarse. Habíamos estado tratando de encontrar su origen de manera que podamos convertir la canción fuera, pero fue en vano, la fuente era completamente imposible de identificar. Esto añade un nivel de irritación extrema a nuestra ya muy presente el miedo. Fue alrededor de las 8:30 que el propio suelo comenzó a temblar de nuevo, tal como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros de trabajo y yo, como el temblor creció en intensidad. Durante este tiempo, he tenido la sensación instintiva repentina de mirar el monitor de sujeto 3. Se había ido. Casi como si fuera una señal, se fue la luz. Y por suerte, la canción también. Desde que el equipo de seguridad regresó, el pánico se había ido construyendo poco a poco entre el personal, y Zimmer manera impotente para detenerlo. Las luces de seguridad de emergencia se encendieron en poco tiempo después se fue la luz, la cual dio una oración agradecida en silencio. Las luces eran tenues, pero todavía me permitieron ver mucho. El pánico se apoderó de nosotros en total ya que muchos de los demás miembros de mi equipo comenzaron a gritar y correr a la escalera en un intento de escapar. Pero muchos estaban tratando de utilizarla al mismo tiempo y nadie fue capaz de llegar muy lejos en la escalera sin que nadie les tira al suelo y tomar su lugar.
Zimmerman estaba gritando a todo el mundo que se calmara, pero su dominante y personalidad intimidante no tuvo ningún efecto aquí, y sus demandas cayeron en oídos sordos. Fue un caos total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente en realidad comenzaron a perjudicar a los demás en sus intentos desesperados por conseguir esa escalera y salir de este lugar, y yo solo podía estar en contra de la pared y esperar mi oportunidad de escapar por la escalera. Todos los gritos fueron silenciados pronto como el zumbido familiar de esa canción inquietante comenzó a escucharse de nuevo, solo que mucho más rápido esta vez. Y esta vez, estaba claro que el ruido venía directamente de los pasillos laberínticos. La gente dejó de luchar y gritar como toda nuestra atención se centró en la puerta que daba a los pasillos. La canción rápidamente se hizo más fuerte de lo que había sido nunca, lo que obligó a muchos de nosotros a tapar nuestros oídos con las manos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, la canción acaba de detenerse por completo. Silencio. Eso era lo único que llenaba la habitación, ya que todos se quedaron mirando la puerta de metal de espesor a la espera de lo que se avecinaba. Me sentía como horas habían pasado, pero en realidad era probablemente solo unos segundos antes de que se rompió el silencio. La puerta de repente y violentamente se abrió de golpe y la música comenzó de nuevo, más fuerte de lo que nunca había estado antes. Lo repentino y el volumen de esta causa a muchos de nosotros a la reculada al caer al suelo y agarrando nuestros oídos en un intento de bloquear el ruido. Levanté la mirada por un segundo y en el umbral apareció una figura alta, de piel suave con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se podía ver claramente en la luz tenue. Después llegué a orientarme, miré hacia arriba a la criatura una vez más, justo a tiempo para ver la cosa de agarrar a Zimmerman y partirlo a la mitad con un fluido movimiento, rociando la habitación y todo el mundo en ella con su sangre, intestinos y órganos. Yo no era ajeno a Gore, pero la visión de que era demasiado para mí. Encorvado inmediatamente después de ver esto vomité todo el piso de cemento frío. Esa escalera es mi única esperanza de supervivencia, me dije a mí mismo como me obligué a ponerse de pie. Y a medida que mis ojos se levantaron junto con el resto de mí, pude ver a la criatura rasgando y desgarrando a través de las personas que se dispersaron en un intento de escapar de ella. Estaba distraído y tan terrible como suena, esto era mi única oportunidad de conocer de esa escalera. Forcé mis piernas para avanzar hacia la escalera, tratando de bloquear los gritos de terror de los demás miembros de mi personal y la música insoportablemente ruidosa. Podía oír los disparos que coinciden con los gritos y los terribles sonidos de la carne siendo destrozada en algún lugar en el lío de ruido. Llegué a mis manos hacia afuera y sentí una oleada de alivio cuando mis dedos entraron en contacto con los peldaños de metal duro de la escalera. Yo los agarré y comencé a subir hacia arriba lo más rápido que pude en mi estado desorientado, todo el tiempo rezando para que el monstruo no me viera y me tire de la escalera y de nuevo en la masacre. Se sentía como en cualquier momento en que me iba a sentir una de sus manos suaves envolver alrededor de los tobillos y me tire a mi muerte, pero finalmente llegó a la cima. No había duda en mi mente, tuve que cerrar la escotilla y sellar esa cosa ahí abajo, incluso si eso significaba la muerte segura para mis colegas. No podía permitir que algo se escape. Agarré la tapa metálica gruesa y empecé a empujar con todas mis fuerzas en un intento por sellar el complejo subterráneo apagado. A pesar de lo denso y robusto que era, la tapa fue sorprendentemente fácil de mover y no tomó mucho esfuerzo para empujarlo sobre la escotilla, incluso en mi estado de debilidad. En segundo, la escotilla estaba completamente cubierta por la tapa de metal denso. Me desplomé en mi lado y comencé a vomitar un poco más como el agotamiento de mí tomó. Y mientras estaba allí, me di cuenta de algo, aparte de mi respiración trabajosa, lo único que podía oír era el débil eco de esa canción desde abajo. Me sentí como si me iba a perder más de mi cordura si seguía sentar allí y escuchar esa canción, así que una vez más me obligué a mis pies y me puse a hacer mi camino a la casa de campo de madera que me había alojado en la noche anterior. Allí era donde había dejado mi equipaje y también donde había dejado las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento desamparado, yo soy el único que sobrevivió. Nunca he vuelto al horrible lugar donde ocurrió todo esto, y yo no pretendo. El proyecto era muy reservado y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles de la misma. Y, hasta donde yo sé, nadie está al tanto de mi participación a un lado de mí. De hecho, probablemente soy el único que sabe lo que realmente fue el experimento de Harbinger, por no hablar de lo que realmente ocurrió.
Por ahora, probablemente te preguntes por qué he dicho a todos ustedes sobre algo que ninguno de ustedes debe tener en cuenta. Tal vez usted me está esperando para darle un discurso sobre no jugar con las cosas que usted no entiende o algo por el estilo. Espero que no, porque no tengo voz para dar o para impartir la lección. Comencé a escuchar un ruido el día de hoy. Casi de inmediato me di cuenta de que el ruido como una canción muy inquietante y familiar. Ni siquiera trato de rastrear hasta su origen, yo sabía que sería inútil. Y a medida que el día se ha progresado, la canción se ha incrementado en volumen. Es lo suficientemente fuerte ahora que puedo hacer muy claramente las letras. Yo soy completamente incapaz de escapar de la voz de Tiny Tim, sino que me ha seguido a todas partes que he ido. El sujeto 3 viene a mí, y sé que mi tiempo en este mundo es muy limitado ahora. Creo que se puede decir que solo quería contar la historia del experimento Harbinger antes de que se perdiera para siempre. Espero que tomes alguna lección de lo que he contado a usted, pero creo que los dos sabemos que no lo harás. Seamos sinceros, usted no cree una palabra de lo que acabo de decirte. Y no te culpo. Yo no me creo que si yo fuera tú. Para usted, esto no es más que algo para que tus emociones baratas de... Usted fue probablemente sin pensar navegando por internet al hacer clic en una historia creepypasta y se encontrara aquí, donde quiera que aquí puede ser, escuchando esta historia. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo hace, probablemente no quieres dejar de tratar de descubrir la verdad de una oscuridad que pocos de nosotros hemos visto. Ciertamente, nunca dejó a Zimmerman. Si quieres una lección, mira lo que le pasó a él cuando se fue en busca de la verdad. Rezo para que ninguno de ustedes jamás descubrir esta verdad, oro para que ninguno de vosotros tiene que ver el mal que he visto. Espero que todos ustedes la oportunidad de vivir en la ignorancia de lo que hay más allá del velo de lo que podemos entender. Ya está aquí ahora. Puedo sentir sus ojos negros ardiendo dentro de mí así como yo pude hace tantos años. Soy tan culpable como Zimmerman. La monstruosidad ahora es libre para vagar por el mundo, aunque yo no fui el que crearlo. Lo siento, por favor perdónenme.